Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Películas e Ideología. Los saludan como siempre Balam y Cristian. Estamos de vuelta con una película porque vamos a hablar, creo que estamos obligados, porque a los dos es un tema que nos interesa y una película que estábamos esperando prácticamente todo el año, y obviamente se trata de Napoleón, de Ridley Scott. Creo que ahí ya comienza el primer problema. ¿Quién hizo la película? Pero más allá de eso, creo que vale la pena enfatizar una vez más que no vamos a hablar de algo que se alaba mucho de esta cinta, de su producción cinematográfica, porque les costó, creo que otra vez como 200 millones, algo así, a Apple TV. Entonces, obviamente, la producción en cuanto a la talla de las batallas, la representación, la inversión, se ve, digamos, entre comillas, hasta donde yo lo puedo ver, bien hecha. Pero eso no es el tema, sino hoy nos queremos una vez más enfocar cuál es el trasfondo, si es que lo hay, ideológico del espíritu del tiempo que nos quiere mostrar el director con esta película sobre un tema que yo creo que es de los personajes más nombrados cuando se trata de asuntos históricos, pero al mismo tiempo, no sé cómo lo veas tú, también menos ya analizados. Creo que también es como parte de la cultura pop que se habla del complejo de Napoleón cuando alguien es muy bajo y medio autoritario. O el bonapartismo. El bonapartismo, exactamente. Y el nombre se ubica, pero ubicarlo en el contexto histórico, su importancia, la construcción del mito, que creo que también es parte de lo que vemos en la película, no se profundiza mucho. Y justamente eso es lo que por lo menos pretendemos el día de hoy. Sin más, Balam les va a explicar más o menos de qué trata la película. Bueno, como ya lo mencionaba Cristian, nos encontramos frente a una de las nuevas cintas que ha sacado Apple TV, que es sorprendente, por lo menos a mí me parece sorprendente cómo se ha ido posicionando en esta industria cinematográfica altamente competida. Y bueno, sacó una de las películas que no es novedad, una biografía entre las películas que hemos reseñado aquí. Parece ser que eso ya de entrada nos dice un poco del espíritu de nuestra época, como lo hemos podido ver en las reseñas de biografías que han salido de otros personajes. La cuestión es que aquí, como efectivamente lo menciona Christian, Ridley Scott nos presenta una pequeño esbozo de lo que fue la vida de Napoleón. Yo no estoy tan seguro de que se pueda decir que hay una trama, como bien lo decíamos al inicio, justamente porque a mí en lo particular me parece que son más bien momentos o escenas vagamente interconectadas de la vida de Napoleón que parecen tener un único hilo en común: la relación que tiene con Josefina, que parece ser que es como su amante o era su amante, su confidente, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente la película nos va a narrar un poco el ascenso de Napoleón a grandes rasgos, algunas de las batallas que tuvo en la época de su gloria, y luego su caída con su posterior exilio, segundo exilio, a una de las islas cerca de África. Pero bueno, a mí me parece como interesante que sea Ridley Scott, justamente porque él ha sido más bien un director sonado para películas como de acción. Él es famosísimo justamente por haber sacado Alien. Entonces, a mí me parece como... Sí, a mí también me provocó desde el principio como bastantes dudas ese sentido. Y, digamos, lo que yo puedo decir es que prácticamente la película se trata un poco del amor entre Napoleón y Josefina, que es, digamos, es un elemento relevante y está chévere, pero prácticamente el resto de acontecimientos históricos, incluyendo a Napoleón como evento histórico que se volvió un mito, casi me parece que queda un poco como de lado, como que no se trata tanto el personaje. Aunque como lo decías también, en el apartado estético sí que fue sorprendente. Estuvo bien. Sí, yo creo que ahí ya comienza mi primer posible crítica, digamos, porque, como lo mencionas, lo difícil es cuando trato de hacer una película sobre una época histórica, y peor aún, si es sobre un personaje histórico. Bueno, ¿cómo le hago para que no sea simplemente visitar lugares y hechos históricos y que parezca, como creo que le pasa en esta cinta, un documental con alto costo de producción? Sino que, yo doy un ejemplo, la película sobre Steve Jobs de 2015, el director no me acuerdo, en vez de tratar de contarnos su vida, de cómo nace, su seno familiar, su infancia, todo eso, se enfoca en 3 fechas históricas de la marca de Apple que influyeron en él y sobre la marca, y también sobre la industria. Y entonces son 2 horas y media, y en cada hecho estamos más o menos 45 minutos. Puede sonar entonces arbitrario, sin embargo, me parece que precisamente para eso serviría el cine,
para que no se convierta en la lectura del artículo de Wikipedia, sino que yo como director tengo el reto de cuando escribo el guión, bueno, ¿qué historia quiero contar yo? No nada más tratar de recontar algo que ya todo mundo que sabe un poco de historia ya sabe, sino tengo que tener la valentía de decir, a ver, quiero mostrar otro ángulo, quiero contarlo de tal forma para que algo se vuelva visible a través de imágenes que no se hubiera podido ver si no hago esta película. Y eso puede, obviamente, salir bien o mal. Pero en vez de eso, lo que vemos en la película es un compromiso falso que no lleva a nada. Porque por un lado, tenemos el enfoque, sí más o menos en fechas históricas, de batallas como el golpe de Estado, etc. Pero al mismo tiempo, siempre cuando es como el momento cumbre de ese hecho histórico, nos brincamos al lado privado de Napoleón. De cómo sufría con Josefina, de cómo lo engañaba, de cómo él era inseguro, de cómo era medio malo en el sexo. Y ese compromiso trata, como yo creo, de deconstruir al personaje, pero en vez de lograr eso, porque eso es otra opción que digas, bueno, yo me enfoco en la vida privada. A mí no me gusta esa historia, pero sería válido. Pero en vez de eso, no se enfoca en ninguno de los dos lados y para mí es un compromiso falso que no relata nada que no ya sabíamos antes y que sobre todo muestra que el director lo único que sabe hacer es tener mucho dinero y recrear las cosas que pasaron según la forma como lo observa él en la historia y eso lo vende como gran película. Y nada más, ya lo último para que te dé la palabra. Más allá de las críticas que ahorita voy a decir, falta ver quizás, para ser justos, el corte del director definitivo, que es de más de 4 horas y media y que va a salir en Apple TV creo que hasta el siguiente año. Puede ser que añadiendo otras 2 horas de película mejore un poco. Sin embargo, eso no me parece una excusa válida para lo que vimos en la sala de cine. A mí me parece que incluso, digamos, al actor mismo, a Joaquín Phoenix, como que lo desperdició, porque para mí fue inevitable no hacer una comparación de su papel como emperador Napoleón y su papel como emperador Cómodo en la película de Gladiador, que son prácticamente 2 personajes distintos. Como esta faceta de locura que se ve en el personaje de Gladiador es fascinante. Para mí fueron como 2 formas de personificar emperadores, pero sí le faltó más. Siento que fue desperdiciado. Estoy de acuerdo. Sin embargo, yo no soy un experto en el cine, entonces aceptaría, digamos, de que me digan que no tengo idea de eso. Que eres un tonto, Bala. Por ejemplo, yo lo aceptaría completamente. Me parece interesante, digamos, ya como pasando ahora un poco a la cuestión de la biografía que se hace en general de Napoleón, me recordó mucho a un texto, mientras lo estaba viendo, de Pierre Bourdieu, que se llama justamente La ilusión biográfica. Lo que argumenta finalmente Bourdieu es que una vida, en realidad, o eso que nosotros llamamos vida o biografía, implica la unión de diversos momentos a lo largo de un tiempo de un ser biológico que a lo largo de su trayectoria de vida atraviesa por muchas formas de identidades, por muchas instituciones sociales. Es decir, una biografía tiene que ser todas las historias de vida posibles de una persona. Entonces, en ese sentido, para Bourdieu sería muy problemático tratar de contar una historia de una sola persona, justamente porque las biografías en el fondo implicarían más bien contar la gran cantidad de elementos históricos o contextuales con los que la persona, digamos, terminó siendo formada o contra los que la persona se opuso o quien tomó alguna posición respecto a esos problemas. Ahora, yo siento que esos problemas difícilmente se ven como problematizados en la película. Me parece a mí que la Revolución Francesa, como lo hemos platicado, digamos, a lo largo de los podcasts y que creo que ya más o menos lo ubican las personas que nos escuchan, la Revolución Francesa fue un momento histórico de inusitada importancia. O sea, quizás sui generis como nunca lo había existido en la historia de la humanidad. Y es por ello que tiene tanta importancia ese momento en los análisis que hacemos, pero también en la figura de Napoleón mismo. Hay una escena, digamos, cuando inician y acaban con María Antonieta, ¿no? Que realmente fue después de el guillotinazo contra Luis XVI, que fue, digamos, como el último monarca. Ese momento, digamos, en el que los aristócratas son asesinados y aparece una nueva clase política que no nace, digamos, de la aristocracia, sino que nace de la revolución,
surge, digamos, en un momento sumamente complejo, porque al final los que inician con la revolución terminan siendo guillotinados también a su vez por ella. Y de hecho me pareció muy fuerte cuando la película inició así. La película de hecho inicia con que, diciendo que la miseria llevó a la gente a la revolución, pero la revolución solo les trajo más miseria. Esa frase en sí me parece que engloba un poco la visión ideológica en general de Ridley. Conservadora, ¿no? Sí, respecto en general a la revolución, pero que después nunca la vuelve a retomar. Es decir, esta idea, incluso si tú la quieres ver conservadora, si lo hubiera llevado a sus últimos extremos, hubiera sido interesante, pero no se planteó. Es decir, inició muy fuerte y luego este problema de clase que al final, digamos, daba sentido a la revolución y que es importante por las razones que acabo de mencionar para hacer una descripción de la vida biográfica de Napoleón, es prácticamente ignorada. Y para mí eso es el momento más complejo que responde justo a la pregunta: ¿por qué llegó Napoleón Bonaparte a ser emperador? ¿Qué elementos se juntaron para que un personaje como él llegase a serlo? Que yo creo que es una pregunta que después se haría con Hitler y después se haría con muchos otros personajes que hoy en día en la vida política estamos viendo aparecer. Pero en el momento Napoleón fue un personaje sui generis, sin duda. Y creo que eso se deja un poco de lado. Comparto y digamos añadiendo y quizás mostrando un poco la contraparte, aunque en el fondo comparto más lo que tú dijiste ahorita, pero yo creo que una especie de contrapensador, entre comillas, para Bourdieu sería Hegel, por lo menos en esa parte, y también en otras hay que decirlo, porque yo creo que la idea o el mito del gran hombre de Estado, de alguna forma yo creo que también está presente en la película, porque yo creo que a menudo en los tiempos de hoy nos damos cuenta que no somos capaces de tomar, entre comillas, las riendas de nuestra vida, que los demás nos influyen y que somos gobernados, es decir, que somos incapaces de, entre comillas, desarrollarnos como humanos libremente. Y precisamente esta idea de que como sujetos nos autoimponemos y somos libres es la idea que supuestamente nace con la época de la Ilustración, que más o menos tiene como su auge en la época que vemos en la película. Y entonces, digamos, esta idea del sujeto libre, del jefe de Estado, de que los individuos somos capaces de hacer nuestra historia, como diría Marx, yo creo que esa es la gran pregunta de la cinta. No la contesta y no se mete en eso. Sin embargo, yo creo que aún así ese aspecto me pareció interesante porque, digamos, sí se abre el tema del mito del gran hombre, en este caso de Napoleón. Y esta idea, como dije, fue, yo creo que por lo menos filosóficamente establecida por Hegel, que él se ocupó de ese mito del gran hombre en sus conferencias sobre la filosofía de la historia. Porque Hegel asumió que hay algo especial, como le llamaba él, que se revelaba en el gran hombre. Dice él que estos son los grandes hombres de la historia cuyos propósitos particulares contienen lo sustancial, que es la voluntad del espíritu del mundo, según Hegel. Y Hegel, como se sabe, vio a Napoleón y en él, según él, el alma del mundo. Luego sigue Hegel. Hay que llamarlos héroes, en la medida en que han extraído sus propósitos y su vocación, no meramente del curso tranquilo y ordenado de las cosas, sacrificado por el sistema existente, sino de una fuente cuyo contenido está oculto y no se ha desarrollado en una existencia presente del espíritu interior todavía escondido, pero que golpea al mundo exterior como la cáscara y la revienta. Porque es un núcleo distinto del núcleo de esta cáscara, que así parece extraer de sí misma y cuyas acciones han producido un estado y unas condiciones del mundo que parecen ser solo su causa y su obra. En términos menos abstractos, acabando la cita de Hegel, hemos establecido así una figura que dirige la historia, que quizás esa idea hoy nos puede parecer más compartida por el sentido común. Sin embargo, para la época era una forma revolucionaria de ver el curso de la historia. Y entonces Hegel, y ya casi acabó, continúa que si somos sabios, no miramos con envidia a estos grandes hombres, sino que hay que reconocerlos que son grandes. Según Hegel entonces, y este era mi punto de crítica, esto también prohibiría también entonces un enfoque psicológico de esos hombres. Es decir,
que no se trata de subrayar lo humano, los pequeños caprichos y debilidades de los sujetos, sino de ver que la propia historia actúa en ellos. Y por eso Hegel pone, estos psicólogos se ocupan sobre todo de analizar, como Scott creo que en la película, las particularidades de las grandes figuras históricas. Como por ejemplo, uno tiene que comer, uno tiene que beber, uno va al baño, uno tiene amigos, uno tiene amantes. Es decir, todos somos presos como humanos de sabores y acciones de lo inmediato. Sin embargo, para Hegel lo importante es que analicemos cómo la historia actúa en y a través de los sujetos, y creo que es justamente lo que Scott no hace en la película. O incluso lo contrario, digamos, que sea una mirada puramente sociologizante del individuo, que eso tampoco creo que sea como la... Uh-huh. Que a veces es, digamos, un problema muy fuerte en sociología, pero realmente no se puede limitar, porque lo mismo, no podríamos decir que si no hubiera sido Napoleón, hubiera sido la misma historia, hubiera ocurrido lo mismo. Ahí el elemento, digamos, Napoleón o el elemento individual es importante por las mismas razones que menciona Hegel. Por el hecho, digamos, de que es la capacidad del ser humano de darse la misma historia, de darse su propio sentido a sí mismo. Si eliminamos esa posibilidad mediante, digamos, la explicación sociológica, puramente sociológica de los individuos, entonces no queda, digamos, como realmente espacio para el individuo, me parece. Pero creo que tiene mucha razón Hegel. A mí me llamó mucho la atención cuando lo estaba viendo, estaba recordando justamente, digamos, este periodo histórico es muy fuerte también, no porque antes no se dirigiera a otras personas la historia, sino porque por primera vez, quizás en la historia de la humanidad, como ya lo habíamos dicho, no esa dirección podía surgir no de una razón divina, sino de una razón humana que podría ser capaz de gobernarse a sí mismo. Una de esas ideas que salió con la Ilustración era una de las ideas que nacieron con la Revolución Francesa, la de los derechos del hombre, los de los derechos humanos. Pero, como lo menciona Jeremy Popkin en una de los libros que han salido sobre la Revolución Francesa más recientes, que es A New World Begins, y él dice que, si se puede, una de las grandes lecciones de la Revolución Francesa es la de las consecuencias inesperadas de la acción. Es decir, que nunca podemos saber al 100% cuáles van a ser todas las consecuencias de nuestros actos. Que al final de cuentas yo creo que es un poco lo que se le achaca a los primeros revolucionarios, que fueron demasiado radicales y al final fueron presa de su propia radicalidad. Pero a mí me parece también sumamente interesante esto que mencionabas, en el sentido de que en realidad lo que estamos viendo es la muerte de la aristocracia francesa, pero la aristocracia, digamos, los reyes y todos los demás, no eran, digamos, meramente figuras que estaban ahí por pura... porque Dios los puso o por lo que tú quieras, por pura autoritarismo, sino que en el fondo las familias reales en los países incluso que existen, pero más sobre todo en ese tiempo, cumplían funciones sociales. Es decir, el grupo realista, por ejemplo, en Inglaterra, la familia real, por así decirlo, no es más que solamente una familia de personas que se quieren y que tienen el poder y todo. Son una institución que permite funcionar o tomar muchas de las decisiones relevantes para un Estado, digamos, en ese momento que era todo lo que, más bien, necesitaban una élite política capaz de dirigirlos. Yo creo que en gran medida eso explica el éxito de Inglaterra. O digamos, está relacionado el hecho de que la institución de la familia real no se haya extinguido todavía, porque fueron eficaces en ese sentido. Aportaron una élite política que supo sortear los eventos políticos para evitar las revoluciones, por ejemplo. Y Francia no. Y Francia no lo logró, porque justamente, digamos, esa élite o esa parte de la sociedad que está educada desde muy pequeño para gobernar, que conocían la geografía, conocían los idiomas, conocían otros países, sabían de geopolítica, sabían de historia, sabían, etcétera, etcétera, etcétera. Esa clase social fue eliminada en Francia, o por lo menos apartada un muy buen rato, y entonces llegaron otras personas que no tenían ni idea de eso. O sea, por ejemplo, Napoleón, que en realidad él no tenía... Digamos, él era bueno estratega militarmente, era un buen estratega, pero más allá de eso no tenía como un gran panorama cultural, histórico, no conocía como grandes idiomas, etcétera, etcétera. No fue eso lo que lo puso hasta arriba, sino que fue su habilidad militar lo que lo puso en un cargo de poder, pero luego eso no significa que quien esté preparado para pelear militarmente necesariamente esté preparado para gobernar. Y
a mí me parece que fue justamente ese problema de que no se pudo como transmitir el poder, o el mismo Napoleón no pudo establecer esto que sí pudo hacer la familia real en Inglaterra, como una institución que fuese capaz de transmitir, de heredar el poder, en este caso sería el carisma. No pudo transmitir esa característica a Napoleón, y entonces todo el resto de élite se le viene encima, porque no es capaz de establecer esa continuidad. Y bueno, muere Napoleón, el que le sigue también muere, luego llega su sobrino, también muere. Bueno, es un desastre tremendo, que no se ve en otras élites políticas de Europa, que yo creo que le deben mucho la estabilidad a eso. Sí, estoy de acuerdo. A mí los libros que más me han enseñado, entre comillas, sobre esa época son los de Marx. Uno sobre la lucha de clases en Francia y el otro es el 18 Brumario, porque creo que es, digamos, el primer análisis materialista de condiciones de crisis con posibles revoluciones, contrarrevoluciones, restauraciones conservadoras y todo eso. Yo creo que como núcleo de análisis, también para tiempos actuales, eso sirve bastante, porque vemos ahí, desde mi punto de vista, muchas veces como esperanzas revolucionarias decepcionadas por la gente que se lleva al poder con el afán de supuestamente cambiar algo, sin que diga yo nombres, que no cumplen, y vemos lo que pasa en consecuencia. Entonces yo creo que no está tan lejos de nuestra historia en ese aspecto. Y en el segundo sería, como un poco pensando lo que tú dijiste, hubo una escena en la película que es cuando Napoleón regresa de su primer exilio, marcha hacia París para tomar otra vez el poder, y entonces se confronta con soldados que lucharon con él, que ahorita le están apuntando, y los convence para que se unan. Sin embargo, en la película, yo no entendí, nada más viendo la película, por qué cambiaron de opinión y se unieron a él. Porque hay ahí elementos que yo creo que no vemos en la película de construcción de mito, y yo hasta le llamaría de técnicas de propaganda y de manipulación creadas de alguna forma por Napoleón. Porque si uno revisa, por ejemplo, que tampoco viene mucho en la película, en el golpe de Estado, que él se pelea con los diputados y luego sale lesionado de la Cámara de Diputados, él engaña a los soldados contándoles que los diputados lo querían matar, lo querían asesinar. Entonces se convierte en mártir, que es una figura tan grande que aunque lo querían matar, él sobrevive, cuando era una mentira. Y eso nada más es un ejemplo de cómo él también a través, eso en la película creo que tampoco lo vemos, de las pinturas que hacían de él en la época, él estaba muy, muy enfocado en crear su propia imagen. Es decir, que él quería controlar la narrativa sobre él mismo, sobre sus victorias, o él le llamaría hazañas en los campos de batalla. Y sin que yo diga que no haya sido un gran estratega militar, no hay que olvidar esa parte de construcción del mito que va mucho más allá de eso que realmente sucedía en los campos de batalla. O sea, creo que podemos para mí como hablar de una forma de inauguración de modernas tácticas de propaganda para construir su propia imagen. Y eso en la película también, a menos que me corrijas, casi no se ve. Sí, estoy de acuerdo que casi no se ve, pero tienes toda la razón en el sentido de que era algo sumamente relevante. Yo creo que, digamos, el momento así culmine de ese ejercicio propagandístico fue su coronación como emperador. Ah, sí, exacto. O sea, eso fue así como el evento que Francia ha tenido más importante en un chingo de tiempo. Porque muchos de los reyes franceses que venían, digamos, de esta aristocracia histórica, no tenían una coronación así. O sea, incluso esos reyes como Luis XIV, que era así como la expresividad total del placer, del goce, del consumo, ni siquiera ellos fueron tan estridentes en ese sentido. Porque justamente, a ver, la última vez que esta coronación así se dio de una manera tan pomposa que se recordaba, o que yo he podido ver, fue lo de Carlos Martel, casi como 800 años antes, que fue justamente el inicio de Francia como un reino grande, que era la continuación de Roma, además, ¿no? Se pensaba. Entonces sí, esta idea de coronarse como emperador con toda la pompa de los Césares, e incluso le decían, ¿no? Tú eres nuestro César y no sé qué. En algún momento me parece que pese a, digamos, a los elementos que tú acabas de criticar a la película, sí me parece que se llega a transmitir como esta idea o esta sensación de que en cierto momento como que Napoleón ya no es tan dueño de lo que hace. Por ejemplo, cuando le están diciendo, mira, tú tienes tu esposa y tú la quieres mucho y todo lo que tú quieras, pero necesitamos un hijo.
O sea, y esto va más allá de ti como tú ser humano, ¿no? O sea, va más allá de lo que tú quieras hacer con tu cuerpo y todo lo demás. Necesitas un hijo para asegurar la descendencia, ¿no? Esta clase de decisiones o cuando se ve con el zar, ¿no? Y le dice, déjame casarme con tu hermana, ¿no? Y el zar, sin importarle si fuera o no su hermana, le dice, no, porque mis intereses políticos ya no están aquí. O sea, yo tengo otros intereses. No es por eso por lo que lo voy a dar, ¿no? Pero me parece que es sumamente, como que habla mucho de esta situación en la que ya Napoleón mismo no sé, como que se despersonaliza. O sea, hasta cierto punto, él empieza a ser una empresa de sí mismo, digamos. Él sería como esa situación, al punto de que las pocas cosas que tenía que le hacían como más o menos feliz, o que al menos se nos deja ver en la película que lo hacía feliz, que era estar con Josefina, eso prácticamente se elimina. Y también se elimina al final, digamos, su posibilidad de estar en Francia. Lo cual a mí me parece un final tristísimo, muy, muy triste. Pero sí, este paso, digamos, de... Como tú le decías, finalmente tenía que... Bueno, yo me lo explico así. Tenía que... como dar o, ¿cómo se dice? Compensar la eliminación de la legitimidad que le venía de ser rey de toda la aristocracia de toda la vida, con una legitimidad de ser un hombre mito, ¿no? De ser un mesías, por así decirlo. Es muy cierto que después su sobrino lo seguiría, que se dice que es el primer populista de la historia, si no mal recuerdo, sí. Napoleón III. Sí, que esa es otra parte que también en la cinta no se tematiza, es decir, las convicciones políticas de Napoleón de querer conquistar, pero sin que, digo, suena polémico, pero digamos de conquistar para liberar, que todo el mundo diría eso cuando conquistan para liberar, pero digamos, en ese sentido, no era la conquista clásica colonial como quizás España en México. O sea, sí es diferente. Entonces, esas, digamos, contradicciones que vemos en la película... Bueno, no creo que eso no es... Otra vez, eso no sale en la película. Es que vi tantos documentales y todo. Salen los documentales. Que luego hay uno de... Ya no me acuerdo en qué parte que invaden. Poco a poco, la gente, sin duda oprimida en esos países, se rebela contra un orden impuesto por Napoleón y él no lo entiende. Él dice, pero si yo los liberé, si yo les doy leyes, yo los hice iguales, yo los quiero incluir, y la gente protesta. Y más allá de criticar que es fácil las políticas de conquistador y todo eso, que sin duda lo fue, pero ahí vemos la dialéctica entre opresión y emancipación. Él paradójicamente liberó a la gente de ciertas condiciones de opresión, los metió en otras condiciones de opresión, pero al mismo tiempo esa opresión nueva les abrió luego la puerta, por lo menos las condiciones de posibilidad para emanciparse contra él de esas nuevas condiciones de opresión. O sea, es otra vez no es blanco y negro, pero eso en la película tampoco es tema. Por si a alguien le interesa más sobre esa construcción del mito, hay un libro muy bueno de Michael Gamper, que es un experto, digamos, en literatura universal, que tiene un libro que se llama El Gran Hombre, Historia de un Fantasma Político, que se enfoca en gran parte en Napoleón y que muestra cómo figuras literarias importantes, como por ejemplo Goethe, entre otros, ayudaron mucho a crear el mito de Napoleón. Hegel también sería otro. Es decir, que no podemos desprender los escritos de la época de la imagen que tenemos hoy de él y de lo que hizo. Porque una de las críticas que se le hace a la película, que yo no comparto, es cuando dicen que los hechos históricos no son tan adecuados como yo los hubiera querido. Yo pregunto, bueno, ¿cuáles son los hechos históricos objetivos? Si es que los hay, eso ya sería el primer tema que yo no comparto. Y el segundo es que el mismo Napoleón fue el primero que no tomaba con exactitud histórica las propias cosas que él hizo y no hizo en los campos de batalla, sino fue el primero que moldeaba la historia a tal grado para que engrandeciera una y otra vez su propia figura. Entonces no hay una forma objetiva de contar la historia, entonces así fue y así lo tengo que poner en la película, sino lo interesante hubiera sido verlo quizás a través de los ojos de él y cómo él entendió que los hechos dependen de cómo los presento y luego la percepción influye sobre los propios hechos. O sea, él se hizo más grande, como que fue algo mutuamente proporcional, que entre él más engrandecía su imagen, la gente lo ponía aún más grande de lo que él creo que jamás hubiera pensado. Porque hay una frase de un historiador que decía, Napoleón quería conquistar el mundo y lo pudo hacer hasta que murió.
Y yo creo que eso es un buen punto, que su imagen sí fue importante cuando estaba vivo y todo, pero nunca tuvo la figura, el mito que tiene hoy y que tuvo quizás a partir del siglo a más tardar 20, en muchas figuras históricas que tratan de alguna forma copiar lo que él hizo y terminarlo, engrandecerlo, lo que sea. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Es muy cierto. De hecho, en la película misma, y digo, eso no es cuestión de la película, las mismas aristocracias de su tiempo no lo veían como parte de ellos. De nuevo, porque no tenía la sangre azul. Porque él no venía de las grandes familias de tradición en Europa y lo vilipendiaban como si fuera un bandolero, como si fuera así como... Justamente porque no tenía esas credenciales. Que a mí me parece que, y digamos, voy a regresar un poco al problema de la transferencia del poder. Porque a mí me parece que justamente ese es un poco el problema que podemos ver aquí. Me parece que, por ejemplo, al morir la aristocracia, muere el grupo de élite que buscaba crear liderazgos fuertes, pero que fueran capaces de gobernar. Es decir, la capacidad de las personas que gobernaban se imponía por sobre todos los otros esquemas de validación del poder. Era muy necesario que el dirigente fuera fuerte, que fuera capaz y todo lo demás. Entonces, el hecho de que llegara, digamos, Napoleón, un civil que no tenía, digamos, prácticamente ninguna tradición histórica, familiar, ni nada, llegó a cuestionar muchísimas de las ideas justamente de las aristocracias. Y el mito que se genera después es, como tú lo mencionabas después, en el momento él no era visto en lo absoluto, ni siquiera cerca de similar a ello. A mí me parece, digamos, similar a lo que ocurrió en la Revolución Mexicana, que ya lo hemos platicado un poco acá, de cómo justamente el problema de la transferencia del poder fue lo que provocó tantas querellas o tantas rencillas entre los cabecillas, porque justamente llegaba uno, digamos, controlaba el gobierno, pero como los generales que tenía a su alrededor también querían su parte, pues uno decía, pues yo tengo tanta gente, pues me voy a ir para acá, voy a tomar esta zona, a ver cómo le haces, y al final lo que vimos fue que se mataban muchos entre ellos, porque quien llegaba no era capaz de desarmar al poder que lo llevó. No creo que historiador decía que la primera tarea de toda revolución era eliminar la fuerza que lo había llevado al poder. Entonces, ese problema no se lograba. Quien lo logró fue Obregón, que fue el único que fue un déspota justamente, que se pasó por encima de todos. Le decían el Napoleón de América justamente porque él no perdió ninguna batalla en la revolución. Él estableció la institución del ejército. Él fue el primero que logró, digamos, transferir a toda esa fuerza marcial a instituciones claramente, con el colegio, dándoles terrenos a los veteranos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue ese proceso, digamos, dificilísimo de institucionalizar al poder, digamos, militar, lo que le permitió a Obregón prácticamente definir lo que después sería el PRI y toda esta dictadura institucional por la que estamos. Bueno, esa fue una solución a la transferencia de poder. No democrática, pero fue una solución. Lo que vemos, digamos, es que el problema es justamente eso, que cuando muere, digamos, como el grupo de élite que no democrático, pero que asegura la calidad, y se abre como un poco a las fuerzas de la democracia y aparecen, digamos, las fuerzas de los medios, de la comunicación, del populismo, de mover a un chingo de masa. Entonces, lo que aparece también es el riesgo de que llegue gente al poder en grandes posiciones que, como Napoleón, no tengan ni idea de cómo funcionan las cosas, que puedan improvisar en cosas súper difíciles. Por ejemplo, en este caso que mencionabas, de cuando Napoleón marcha para tomar de nuevo el gobierno. Los soldados que se fueron con Napoleón no lo hacen, digamos, porque razonan y dicen, bueno, este cuate va a llegar acá, ¿qué va a pasar? Pues esto se va a ir, va a haber como un movimiento institucional, ¿qué va a pasar con los derechos? Vamos a tener problemas con las potencias. No, lo que los dirigió, lo que los llevó a volver a apoyar a Napoleón fue su amor al emperador. Fue el amor a la figura del general militar, del caudillo que los había llevado a la victoria tantas veces, etcétera, etcétera. Pero entonces, de nuevo, la posibilidad de pensar racionalmente en un liderazgo queda excluida. O se muere, o sea, desaparece. No hay alguien que sea capaz de institucionalizar todas esas cosas. Por eso también desaparece después Napoleón. Y los que le vienen, digamos, como siguen girando en esta mediocridad tan grande. Y yo creo que hasta cierto punto vemos algo similar. Digo, salirnos un poco del ejemplo de México, pero me parece que Milei debe estar atravesando por algo similar. Es decir, una persona que de repente se levanta con muchísimo poder y muchísima gente a su alrededor que además van a hacer las cosas porque esa es otra. El poder
cuando tienes el poder también tienes las capacidades para justificar el poder. Entonces llegas a ese nivel, la gran cantidad de gente te dicen cosas, digamos, para que te dan la razón, ¿no? O sea, te dicen, tú tienes toda la razón, vamos a hacer todo lo posible porque tus políticas salgan a la luz, ¿no? Y de nuevo, entonces todo queda de nuevo en un personaje que ni siquiera tiene como las capacidades que, obviamente, digamos, muchas de las personas que lo escuchamos con un poco de sentido común nos damos cuenta que muchas de las cosas que dice no serían posibles ni siquiera en el capitalismo, pero aparece, o sea, ahí está el personaje y sube y crece y la gente lo quiere. Pero de nuevo, digamos, ahí el problema sería que el Estado argentino no tuvo la capacidad democrática para producir alternativas que por lo menos cumplieran esas dos características, tanto que fueran democráticos como que fueran gente capaz, o sea, que no fueran improvisados así nada más, ¿no? Sí, aunque yo creo que ahí ya te fuiste demasiado lejos, porque hace una semana dijiste que para ti Milei es un outsider, para mí no lo es. Napoleón sería para mí el ejemplo de que sí fue un outsider. Él sí fue un outsider, él no era parte de ninguna casta, era un militar que comenzó abajo, que tuvo éxito, que entonces subió en rango y que luego, sin ser parte luego de ningún grupo de élite, aún así se instauró en el poder y pudo hacer, entre comillas, grandes cosas. Eso para mí sería el ejemplo de la irrupción de un outsider que para mí siempre tiene que ver con cambios para bien o para mal. En cambio, Milei, como también lo dije hace una semana, sería para mí el monstruo del mainstream, es decir, más de lo mismo, con envoltura diferente, sin fondo diferente. Pero bueno, mi último punto tiene que ver con el que yo creo que sí hay una crítica al belicismo en la película, histórico pero también actual, porque al fin de la película él nos muestra que murieron envolviendo todas las consecuencias de las guerras de Napoleón, más o menos 3 millones, hombres y mujeres, aunque creo que la mayoría seguramente fueron hombres. Y entonces estamos hablando, insisto, de 3 millones. Y ahí también es la pregunta que históricamente quizás sería poco honesto atribuirle todas las muertes directamente a las acciones y la voluntad del emperador. Pero yo creo que sí es justo decir que Napoleón sí fue en parte culpable de muchos de esas muertes. Y creo que ahí, digamos, es donde se supone que se muestra la, entre comillas, grandeza de la autoimagen de Napoleón, porque si aceptamos la idea de la filosofía de la historia de Hegel que les presenté, esas muertes se tendrían que asumir, por más cruel que suene, como una especie, como diría Hegel, de astucia de la razón para que avance el espíritu del mundo hacia, entre comillas, un progreso, por más mínimo que sea. Es decir, como diría nuestro amigo Felipe Calderón, daños colaterales. Y creo que eso también es una forma cruel de verlo, y lo que me gustó en la película es que lo que sí se hace es que el fenómeno del patriotismo, nacionalismo, que hoy también está quizás más fuerte que nunca, o por lo menos sigue igual, sí nos muestra Ridley Scott lo infame y lo poco heroico que es morir en el campo de batalla, que no tiene absolutamente nada de glorioso, histórico, heroico, sino vemos imágenes fuertes en la película de cómo la gente caía como moscas en el campo de batalla. Y que entonces, digamos, cualquier tipo de patriotismo y nacionalismo que se asuma como heroico en el sentido de que muero por mi patria, es absolutamente hueco y estúpido. Yo creo que esa parte sí hay en la película, y eso, más allá de ser algo de lo que nos distanciamos porque ya tiene muchos siglos, creo que eso sigue vigente. O sea, lo hemos hablado aquí, sin ahorita entrar de qué lado estamos, pero digamos en la guerra, para nada más hablar de una entre Rusia y Ucrania, de ambos lados se habla de héroes que defienden el interés de la patria. Y estamos hablando otra vez ya de cientos de miles de muertos, y aparentemente no hemos avanzado en condenar ese tipo de muertos o decir, a ver, no hay ninguna patria en el mundo que valga la pena para que hombres, soldados jóvenes mueran bestialmente en los campos de batalla. O sea, en ese sentido, aparentemente no hay avance alguno. O sea, estamos prácticamente en lo mismo, de que por decisiones de hombres grandes, entre comillas, sigue muriendo gente en el campo de batalla, más o menos similar a la época que vemos en la película. O sea, yo no veo gran diferencia. Es muy cierto. Yo creo que, digamos, es una crítica en general a la idea de nación y patria. Digo, es que también del lado de las luchas colonialistas, por ejemplo, no se podrían lograr sin ese punto, pero
Vamos, estoy de acuerdo en el sentido de que por lo menos se tiene de que las guerras de Napoleón, cuestionar, por ¿no? ejemplo, esa última que fue así como ya su patada de ahogado, que obviamente todas las potencias iban a estar en contra, nada justificaba enviar a tanta gente a morir. Nada lo justificaba. Estoy completamente de acuerdo. Pero justamente, ¿cómo pueden haber ideas como las de Patria o la de Dios o lo que tú quieras que permiten que muera tanta gente o que tanta gente se muere por ellos sin que antes haya como un momento de razón y de decir, oye, aguanta, espérate, ¿realmente valdrá la pena? ¿Realmente vale la pena tirar a todo nuestro gobierno para que Napoleón regrese al...? Estoy de acuerdo. Y además el conflicto de clases que atraviesa eso. Porque digo, eso no era tema de la película, pero tampoco es muy difícil saber que casi siempre muere en su mayoría la gente que no es parte de cierta élite, de la élite que tú me digas. O sea, hasta el conflicto de clase se tendría que analizar ahí, porque nunca muere casi la gente que toma la decisión de hacer una guerra, por ejemplo. O sea, nunca están en la frontera. A veces sí, pero muchas veces no. Entonces, hasta en eso yo creo que se ve, como también lo analizamos en la película de Sin Novedad en el Frente, que fue similar, que ahí veíamos la banalidad del mal en ese sentido, que se toma una decisión, como dices, vamos a mandar ahí a 100,000 soldados y mueren los 100,000, como si nada pasara. Y creo que, como tú dices, sin echar por la borda quizás la idea de nación como liberarse, yo creo que se tiene que poner un énfasis que no se hace casi, de que la idea de patria o muerte no puede ser una idea emancipatoria, nunca. Sino en todo caso es como que vamos a unirnos un instante para liberarnos, pero eso no quiere decir que somos iguales y que vamos a ser héroes si morimos en el campo de batalla. O sea, eso es lo único que quiero decir, que hay como que niveles que no les veo nada de progresista. Es cierto. Pero bueno, yo ya... ¿Tienes algo más? No, pues yo creo que acabamos con la película? Bueno, si les gusta Ridley Scott y les gustan como las escenas, igual y sí, pero yo más bien buscaría como... Hay otras películas, ¿no? De Napoleón, se han hecho otras cosas. Documentales, hay muy buenos hasta en YouTube, documentales, libros. O sea, que si quieren realmente meterse a la historia de Napoleón, no vale tanto la pena. No, ni siquiera el actor como que ni siquiera está en su mejor momento tampoco. No, yo creo que entre más saben y más se informan, menos les va a gustar la película, yo creo. Porque como que se meten todo y nada. Ajá, deja cosas súper valiosas fuera. Exacto, entonces el tema es muy interesante. Habrá que esperar a ver si en la versión más extendida sale un poco mejor, pero así como lo veo tampoco... Ver, sí. Pero el tema sí vale la pena, si lo investigan, leen, sin duda. La película, pues más o menos. Sí, definitivamente. Bueno, Sin pues eso, nos vemos la siguiente semana que les tenemos un especial. Cuídense Hasta la mucho, próxima. bye.